Les voy a hablar sobre los hidratos de carbono. Los carbohidratos o hidratos de carbono son los compuestos que proporcionan energía a las células vivas. Son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una variedad de alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos. Se llaman hidratos de carbono porque la molécula está formada por tres elementos fundamentales, que es el carbono, hidrógeno y oxígeno. Los hidratos de carbono se dividen en simples y complejos. Los simples son los monosacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son la glucosa y la fructosa. Los disacáridos, sacarosa y lactosa. Los complejos, los homopolisacáridos, se dividen en almidones y celulosas. Los heteropolisacáridos en goma y mucílagos. La extracción de estos carbohidratos se lleva a cabo mediante extracción sólido-líquido de la matriz con disolventes orgánicos o acuosos. Para poder obtener extractos ricos en carbohidratos bioactivos a partir de muestras naturales o de interés alimentario, es necesaria la aplicación de técnicas de extracción que permitan la recuperación total de los compuestos de interés de una forma más rápida, económica y eficaz. La extracción con líquidos presurizados. La muestra empaquetada en una celda de extracción metálica es extraída con un disolvente. Las elevadas temperaturas aplicadas aumentan la velocidad de difusión, la solución de los analitos y la transferencia de masas y disminuyen la viscosidad y tensión superficial de los disolventes. La extracción asistida con microondas se aplica a muestras disueltas o sólidas. La energía es absorbida de manera directa y uniforme por el medio en el que están embebidas las moléculas. Es posible y función de las condiciones experimentales seleccionadas y hace que esta técnica resulte más adecuada para la extracción de compuestos. Los carbohidratos presentan propiedades físicas. Debido a la presencia de tantos grupos hidroxilos, los carbohidratos son capaces de formar puentes de hidrógeno y por ello son solubles al agua. También los carbohidratos son compuestos cristalinos. Presentan un alto punto de fusión. Los carbohidratos simples tienen sabor dulce mientras que los complejos no, y presentan isomería. Propiedades químicas, ya que tienen la capacidad de producir energía. Cuentan con cadenas compuestas de 3 a 6 átomos de carbono y pueden formar polímeros. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, en presencia de la luz solar, transforman el dióxido de carbono que obtienen del aire y el agua y los minerales que absorben del suelo en carbohidratos, que son azúcares productores de energía. Los azúcares que se producen durante la fotosíntesis fluyen por toda la planta en forma de savia para nutrirla y los sobrantes se almacenan para ser utilizados cuando la planta lo necesite. El proceso de la fotosíntesis ocurre durante el día. La luz solar cumple un papel tan importante que sin ella la fotosíntesis no podría realizarse. Los monosacáridos son los más simples, caracterizados por su sabor dulce y su solubilidad en agua. Están contenidos en todas las frutas a las que transmite su sabor característico. Los monosacáridos son los más simples al tener una sola cadena de moléculas y sus propiedades son que no se pueden descomponer en otro tipo de hidrato de carbono. Son solubles en agua, se absorben directamente en el tubo digestivo y son capaces de reducir determinantes sustancias gracias a su grupo carbonilo, aldehído o cetona. La glucosa produce dióxido de carbono, agua y algunos compuestos de nitrógeno y en el proceso proporcionan energía que puede ser utilizada por las células, fuente importante de energía para todas las células del cuerpo. La glucosa es una de las principales moléculas que sirve como fuentes de energía para las plantas. Se encuentra en la savia de las plantas y en el torrente sanguíneo humano, donde se conoce como azúcar en la sangre. Fructosa es el azúcar simple más dulce, 20% más dulce que la sacarosa. Es el más eficaz absorbiendo y reteniendo agua. La miel es el único producto de origen animal que contiene fructosa libre. Derivados de los monosacáridos son los polioles, que son un grupo de hidratos de carbono poco digestibles derivados de la hidrogenización de una base de azúcar o jarabe. Los polioles sirven como sustitutos del azúcar en diversos productos. Estos alimentos sin azúcar incluyen gomas de mascar, golosinas, helados, productos horneados y dulces de fruta.
El manitol es un poliol que se utiliza ampliamente en las industrias de alimentos y farmacéuticas debido a sus propiedades funcionales únicas. Es aproximadamente un 50% tan dulce como el azúcar y tiene un efecto refrescante deseable que muchas veces se usa para enmascar los sabores amargos. En medicina puede usarse como sustituto del plasma sanguíneo en caso de hemorragia. Se usa como una solución al 20% en estos casos y su duración en el torrente sanguíneo es mayor que las soluciones cristaloides a base de electrolitos. El sorbitol es un poliol que se utiliza como endulzante de carga en diversos productos alimentarios. Además de otorgar dulzura, es un excelente agente humectante y texturizador. Es no cariógeno y puede ser útil para las personas diabéticas. El sorbitol se ha utilizado sin problemas en alimentos procesados durante casi medio siglo. El xilitol se presenta naturalmente en frutas y vegetales. El xilitol se produce comercialmente a partir de plantas como el abedul, otros árboles de madera dura y ciertos tipos de vegetación fibrosa. Se disuelve rápidamente y provoca una sensación refrescante en la boca. Se utiliza en alimentos como las gomas de mascar, las gomitas y las golosinas duras, y en productos farmacéuticos y de salud bucal como pastillas para la garganta, jarabes para la tos, suplementos y mascables para niños. Los disacáridos son formados por dos monosacáridos. Son solubles en agua, dulces y cristalizables, pueden hidrolizarse y ser reductores cuando el carbono anomérico de alguno de sus componentes no está implicado en el enlace entre los dos monosacáridos. La capacidad reductora de los glúcidos se debe a que el grupo aldehído o cetona puede oxidarse dando un ácido. Su función principal es la de brindar energía al organismo, es decir, proveen energía a las células. La sacarosa es el azúcar más abundante en la naturaleza y se compone de los monosacáridos glucosa y fructosa. La sacarosa ocupa una posición central en el metabolismo de todas las plantas. Es producida o sintetizada como principal producto de la fotosíntesis en la mayoría de estas. La lactosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y otra de galactosa, y una vez ingerido no puede ser absorbido en el organismo como tal. Los polisacáridos constituyen un grupo heterogéneo de polímeros y son los hidratos de carbono más abundantes en casi todos los tejidos vegetales. Cumplen con diferentes funciones en el organismo, contribuyen al desarrollo de la estructura orgánica, permiten almacenar energía y actúan como un mecanismo de protección frente a ciertos fenómenos. Se dividen en homopolisacáridos, que son formados por el mismo tipo de monosacáridos. Destacan por su interés biológico el almidón y la celulosa. Heteropolisacáridos, formados por diferentes monómeros, entre ellos se encuentran gomas, mucílagos y el agar-agar. El almidón se diferencia de los demás hidratos de carbono presentes en la naturaleza, en que se presenta como un conjunto de gránulos o partículas. Es una sustancia que se obtiene exclusivamente de los vegetales que lo sintetizan a partir del dióxido de carbono que toman de la atmósfera y del agua que toman del suelo. La celulosa es un polisacárido estructural en las plantas, ya que forma parte de los tejidos de sostén. La celulosa se encuentra en las frutas, las hortalizas y los cereales. Constituyen una fuente de glucosa prácticamente inagotable que se renueva de forma continua mediante la fotosíntesis. La goma se obtiene como parte del proceso de cicatrización de estos árboles conocidos como gomosis, para cerrar sus heridas y evitar de esta manera la entrada de gérmenes. La goma arábiga es un polímero de hidrato de carbono, el cual durante la digestión se degrada parcialmente en el intestino grueso. En forma natural se encuentra mezclada con algunos minerales como calcio, magnesio y potasio. Su valor energético es menos de la mitad comparado con el almidón. La goma se obtiene como parte del proceso de cicatrización de estos árboles conocidos como gomosis, para cerrar sus heridas y evitar de esta manera la entrada de gérmenes. La goma arábiga en forma natural se encuentra mezcladas con algunos minerales como calcio, magnesio y potasio, estructuralmente en un polisacárido muy ramificado. Los mucílagos son polisacáridos derivados de glúcidos gelatinosos con una gran capacidad para retener los líquidos, por ello al hidratarse aumentan de volumen. El gel de aloe vera contiene alrededor del 98.5% de agua. Es rico en mucílagos. Muchas de las actividades biológicas, incluyendo antiviral, antibacterial, han sido atribuidas a la aloe vera, en particular a los polisacáridos presentes en él.
Agar-agar es una mezcla de polisacáridos complejos. El agar tiene numerosas aplicaciones culinarias gracias a la eficacia de esta gelatina como espesante y como estabilizadora. También esta gelatina se utiliza también muchísimo en el laboratorio en la preparación de medios de cultivo.